Es lindo allegarse a la casa del Señor para adorarle. Hermano, yo estoy aquí, yo estoy temblando. Para adorarle y para enriquecernos de su palabra. Amén. El domingo pasado comenzamos una serie titulada Perseguidores de Dios. Yo dije el domingo pasado que ese es uno de mis temas favoritos. En medio de las circunstancias en lo que cada uno de nosotros vivimos, el perseguir al Señor, la búsqueda del Señor tiene que ser lo primordial en nuestras vidas. Yo sé que si yo paso el micrófono ahora, cada uno de ustedes puede decirme algo que está pasando en este momento, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es la respuesta a lo que está pasando en este momento? Es la constante búsqueda y la constante búsqueda y el perseguir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y estuvimos hablando bajo el tema en búsqueda de un apetito santo. Amén. Entramos en detalles que un buen perseguidor de Dios es aquel que anhela llenarse de su presencia. Aquellos que conocen la justicia de Dios también deben ponerla en práctica. No es solo escuchar la palabra de Dios y desear conocer a Dios, sino que tenemos que vivir en Dios, por Dios y para Dios. Amén. Hay algo muy importante que discutimos el domingo pasado, y es que ser perseguidor del Señor es alguien que reconoce la necesidad de Jesús en su vida. Pablo nos enseñó en Filipenses 3:7 en adelante que un verdadero perseguidor de Dios, alguien que deja todo atrás para alcanzar lo que está delante, la justicia de Dios que viene por la fe en Cristo. Amén. Y hoy vamos a estar en el libro de Proverbios. Vamos a ir a uno de los Proverbios, capítulo 25, versículo 2. Yo voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Quiero que me acompañes a ese libro. Abre tu teléfono, tu tableta, tu Biblia, y yo quiero que tú marques este verso en tu tableta, tu Biblia, porque es un verso, a pesar de que es un verso pequeño, es un verso que tiene mucho que darnos el día de hoy. Amén. Proverbios 25:2. Voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Y la palabra del Señor dice: gloria de Dios es ocultar un asunto, y gloria de los reyes el investigarlo. Voy a leerlo nuevamente. Gloria de Dios es ocultar un asunto, y gloria de los reyes el investigarlo. Ahí en donde tú estás, cierra tus ojos. Espíritu Santo de Dios, venimos ante tu presencia. Estamos, mi Dios, aquí en tu presencia hermosa. Y Espíritu Santo, por tanto, te pedimos que vengas a nuestras vidas. Que te pedimos que quites toda distracción, Señor, y que nos ayudes, Dios, a entender esta palabra, y que esta palabra sea de ministración para nuestras vidas. Dios, lo que me has dado esta semana, Señor, pasada, en cuanto a tu palabra, te pido que sea de impacto a cada uno de mis hermanos, a los que están escuchando por medio de las redes sociales, mi Dios, a los que van a ver este sermón quizás más luego. Padre amado, yo te pido que esta palabra sea de impacto en sus corazones, Dios, y que haga transformación, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tus palabras. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes se criaron con estos juegos de grupo? Por ejemplo, yo siempre he tenido, mi familia es una familia grande. Mi mamá tiene como 15 hermanos, mi papá también tenía muchos hermanos y teníamos muchos primos, y siempre yo me crié en Puerto Rico, allá afuera, descalza, sin zapatos allá, por eso es que mis pies están un poquito anchos, ¿verdad? Porque siempre estaba sin zapatos allá, y nosotros jugábamos mucho en la parte de afuera, y siempre teníamos un juego que a mí no me gustaba mucho, que era el juego al escondite. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de ese juego? En donde había un grupo de personas, y esta persona tenía que contar del 1 al 10 y todos los demás se iban a esconder. ¿Qué pasa? Que este juego tenía un propósito. Tú tenías que encontrar a cada uno de los jugadores, a cada uno de ellos. O sea que si yo tenía 10 primos que se estaban escondiendo, hasta que yo no encontrara al último primo o prima que se estaba escondiendo, el juego no se acababa. Y eso es como es que es frustrante, ¿verdad? Después que tú encontraste a los primeros 3 personas, tú dices, mira, que ya salga todo el mundo, porque el primero que encontraste es el próximo que tiene que jugar al escondite. Pero cuando hay 10 o 15 y tú dices, pero que mucho se está tardando esto, pero es tú
compromiso en la búsqueda de esta gente. Tú tienes que encontrar a cada uno de tus primos o primas para poder así terminar el juego. Y yo quiero hablarte por unos minutos hoy del compromiso en la búsqueda del Señor. El compromiso en la búsqueda del Señor, ¿verdad? A veces cuando leemos la palabra del Señor podemos sentirnos que estamos jugando a las escondidas, porque a veces cuando leemos la palabra del Señor hay muchas palabras del Señor que decimos: Dios, ¿qué es lo que tú quieres decir con esto? Quizás en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando pasamos circunstancias difíciles, cuando estamos pasando por situaciones, cuando le hemos llevado al Señor esta oración, esta petición, y todavía el Señor no nos ha contestado, estamos como que jugando al escondite. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Como estaba diciéndolo a mí, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Pero nosotros tenemos que prestarnos a estar en una constante búsqueda del Señor, en un compromiso. Tenemos que hacer un compromiso con nosotros mismos y con el Señor y decir: Señor, yo voy a estar en una constante búsqueda tuya, a pesar de que no te he visto, a pesar de que quizás no te escucho, a pesar de que mis situaciones son difíciles, quizás no estoy pasando nada, todo está bien. Podemos seguir en esa constante búsqueda del Señor. El libro de Proverbios es un libro completo, lleno de sabiduría, ¿verdad? Salomón fue un rey bien sabio. Pero este libro de Proverbios está dividido en diferentes partes. La primera división de Proverbios contiene todas las instrucciones de sus padres, de los padres a sus hijos. La segunda y la tercera son los proverbios propiamente dichos y escritos, aportados por el propio rey Salomón. Ahora, la cuarta división es una división muy interesante porque contiene los proverbios de otros sabios que Salomón incluyó en sus escritos. Y la quinta es la muy interesante, porque esta quinta fue copiada, los proverbios de Salomón fueron copiados por los hombres del rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey piadoso que gobernó el reino meridional de Judá, y él asumió el trono aproximadamente 225 años después de la muerte de Salomón. Hermano, le estoy dando un poquito de historia porque a mí me encanta la historia, pero algo pasa bajo su liderazgo, el liderazgo del rey Ezequías, y es que se produce un gran reavivamiento en Jerusalén. O sea, se produce un gran renacimiento en Jerusalén, porque el rey Ezequías restauró el culto en el templo. Y en estos años Jerusalén, este pueblo se había llenado de ídolos. So, él vino y eliminó los ídolos de la tierra y devolvió a la nación la palabra del Señor. Y esto sucedió, hermanos, porque el rey Ezequías hizo algo que otros reyes no hicieron, y fue que él fue en búsqueda de la voluntad y el entendimiento del Señor. Él decidió copiar algunos y enseñarlos, algunos de los proverbios, y enseñarlos durante la época del resurgimiento, del reavivamiento que estaba ocurriendo en Jerusalén. Y algo que él copia de este verso que dice Salomón, él dice que la gloria de Dios es ocultar un asunto. En otras palabras, hermano, él está resaltando la naturaleza de la soberanía de Dios. Dios es un Dios omnipotente, lo que significa que posee un poder y autoridad que son perfectos y que son ilimitados. También es un Dios omnisciente, que Él conoce todas las cosas, y es un Dios omnipresente, que Él está en todo lugar. Y me encanta en Isaías 46, 9 al 10, que dice: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo: mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Quiero darte 3 puntos del por qué debemos hacer un compromiso en la búsqueda de Dios en nuestras vidas. Porque es tan importante para cada uno de nosotros hacer ese compromiso en la búsqueda de Dios en nuestras vidas. Y lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en esa búsqueda constante del Señor en nuestras vidas es reconocer que Él es soberano.
es reconocer su soberanía, es reconocer su poder, es reconocer su autoridad, es reconocer su omnipresencia, su omnisciencia. Amén. Tanto Salomón como el rey Ezequías reconocieron la soberanía de Dios. Hermano, Dios en nuestras vidas siempre está orquestando cosas. Dios en nuestras vidas siempre está orquestando algo para cumplir con su propósito. Y Salomón aquí está enseñando que Dios demuestra su gloria, que Dios demuestra su esplendor y honor, ocultándonos parte de su verdad y propósito. Y tú dices, Dios, pero ¿por qué va a hacer eso? Porque, hermanos, no todos nosotros tenemos que saberlo. Amén. Pablo mismo experimentó lo profundo del conocimiento y la sabiduría de Dios. Él dice en Romanos 11:33 que profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios, que indescriptible sus juicios e impenetrable sus caminos. Esto es algo que debemos que entender. El glorioso plan de Dios para el mundo implica 4 grandes actos del Señor. El primero es su infinita sabiduría, su conocimiento, su orden y su gobernación. Lo voy a repetir otra vez. Su sabiduría, su conocimiento, su orden y su gobernación. El Señor sabe cómo hacer todo perfectamente. Él sabe cómo crear todo, Él sabe cómo arreglar todo, Él sabe cómo ordenar todo y Él sabe cómo gobernar todas las cosas para que funcionen completamente perfectas. No hay nada en la mano del Señor, iglesia, que esté desordenado. No hay nada en la mano del Señor que esté desordenado. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer su soberanía. Porque cuando nosotros vamos con una vida en desorden a Él, sabemos y reconocemos que su soberanía va a ordenar nuestras vidas. Su reino está en orden y nosotros como parte de su reino entramos, hermanos, en el orden perfecto de Dios. La Biblia dice que la sabiduría y el conocimiento de Dios son tan profundos y ricos. Primera de Pedro 1:12 dice que aún mismo los ángeles desean contemplar estas cosas. A David le cautivó, hermanos, la verdad de que el Señor sabía todo sobre nosotros, todo sobre nosotros. Dios nos escudriña, nos examina constantemente y nos conoce íntimamente a cada uno de nosotros. David dice en el Salmo 139:6, conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime que no puedo entenderlo. Entonces tenemos que entender que no todo lo vamos a saber pero también debemos entender que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el que todo lo sabe, nosotros podemos confiar en Él. Y Él tiene nuestras vidas perfectamente en sus manos. Dios no nos deja en la oscuridad de las cosas. La palabra está llena de cosas que Dios ya nos ha revelado a cada uno de nosotros. A través de su palabra ahora sabemos el propósito final de Dios que está por venir. Pero lo que no sabemos es cómo Dios trabaja en todo y cada uno de los detalles de nuestras vidas y del mundo para cumplir sus propósitos. No sabemos lo que va a ocurrir mañana, pero sí sabemos que nuestro mañana está en las manos del Señor. Aleluya. Entonces Salomón le dice esto a los reyes: hey, sabemos que Dios ha ocultado cosas para su gloria, y aquí hay un pero, ¿verdad? Él le dice, pero la gloria de los reyes es que es investigarlo, es averiguarlo. Entonces nuestro trabajo es buscar, nuestro trabajo es investigar y descubrir los planes y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Entonces en nuestras vidas tiene que haber una constante búsqueda de los propósitos y la palabra del Señor que tiene para con nosotros, siempre reconociendo su soberanía, siempre reconociendo su orden, su autoridad
autoridad y que sus conocimientos son más altos que nuestros propios conocimientos. El segundo punto que te quiero entregar, que es primordial en la búsqueda, es que veamos nuestra búsqueda como un privilegio. Debemos agradecer el privilegio. ¿Sabe? Nosotros estamos sentados aquí y es un privilegio estar en la presencia del Señor. Estuvimos ahora mismo glorificando al Señor en adoración y es un privilegio poder sentir la presencia del Señor. Es un privilegio. No es una obligación, es un privilegio y una responsabilidad buscar el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Porque, hermanos, cuando nosotros vemos el propósito de Dios como una obligación, nunca vamos a poder encontrar ese propósito. La palabra gloria, ¿verdad? Es la manifestación de la grandeza y el esplendor divino. Su gloria define el poder, la majestad, la santidad. Y la palabra búsqueda va más allá de solo encontrar algo. Implica un esfuerzo de nosotros, mental, espiritual. Esto significa que nosotros tenemos que tomar el tiempo y comprometernos a reflexionar en la palabra del Señor, a examinar la palabra del Señor, a poner a prueba y estudiar la palabra del Señor. Entonces, es como si Salomón le dijera aquí a los reyes: si tú quieres ser un buen líder, tienes que estar en la constante búsqueda, ¿verdad? Si quieres ser un buen rey, tienes que estar investigando en la constante búsqueda. Si quieres planes para ese reino bueno, ¿verdad? Tienes que estar en la constante búsqueda y estar investigando. Ellos tenían la responsabilidad. Cada rey en ese tiempo tenía la responsabilidad de investigar, de estar en la constante búsqueda, de hacer un compromiso con sus vidas para obtener un buen resultado en su reino. Lo mismo pasa con nosotros en nuestras vidas. Si nosotros queremos ser un buen cristiano, caminar en los caminos del Señor, tenemos que todo el tiempo estar en la constante búsqueda del Señor. El rey Ezequías pudo limpiar la corrupción de este reino, de este pueblo. ¿Por qué? Porque él comenzó a buscar en la palabra del Señor. Él comenzó a traer la palabra del Señor. El avivamiento vino porque él regresó al Señor y él trajo a la nación de Israel de regreso a su Dios. Entonces debemos saber que siempre nosotros vamos a obtener resultados cuando estamos en la búsqueda del Señor. ¿Sabías tú que cuando tú estás en la búsqueda del Señor, en tu vida hay resultados? La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que buscaron el conocimiento oculto y tuvieron resultados del Señor. Vemos personas como Débora, vemos personas como David, como Daniel, vemos personas como Moisés, que el Señor le mostró todo su plan, hermanos, no. El Señor a ninguno de ellos le mostró todo su plan, ¿verdad? Pero hubieron resultados buenos en su vida. Moisés trató de comprender los caminos y el carácter de Dios. Él pasó un tiempo en la presencia de Dios. En el libro de Éxodo podemos ver cuando él fue al monte Sinaí, ya estuvo 40 días orando y ayunando, en donde él recibió la ley y las instrucciones para guiar a los israelitas. Moisés tuvo muchos momentos en los que no supo el plan de Dios. Muchos momentos en su vida en los que no supo el plan de Dios. Aquí está la cosa. Hoy en día Dios no nos comparte a nosotros todos los detalles de nuestra vida. Ahora, que nosotros queremos saberlo, sí. Cuando Dios me llamó a mí a predicar, yo le dije: Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué tú me quieres aquí? ¿Verdad? No quiero, Señor. Y yo quería saber cada detalle. Cuando Dios nos llama a hacer algo, o cuando Dios pone algo nuevo en nuestras vidas, lo primero que nosotros le decimos al Señor es: el Señor, pero ¿por qué yo? Me vas a dar los detalles, vas a entregar los detalles. Yo quiero detalles, dame detalles, ¿verdad? Cuando tú tienes una conversación con alguien que te viene a traer una noticia, no dejes los detalles afuera. No dije chisme, dije noticia.
No dejes los detalles afuera, ¿verdad? Entonces Moisés completamente no supo cuál era el propósito de Dios a su vida. Mira en Éxodo 33:13 dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Dios no entrega, hermanos, todos los detalles cuando nos llama en su búsqueda. El verso continúa diciendo: sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y he hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. La búsqueda, hermanos, de Moisés tuvo una actitud de ruego. Él anheló que Dios le mostrara el camino a seguir. Entonces, como él anheló que Dios le demostrara a él cuál camino iba a seguir, hubo un resultado. Dios reveló su gloria a Moisés y le dio los 10 mandamientos, junto con instrucciones detalladas para el tabernáculo y el sacerdocio. Pero hubo algo que ocurrió en la vida de Moisés en ese momento. Moisés no solamente obtuvo los 10 mandamientos, Moisés obtuvo algo en él. Hubo algo que cambió en él. Hubo algo que en su rostro se podía ver. Mira el verso, Éxodo 34:28 dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió, no bebió agua, y escribió en las tablas la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios. Moisés no solamente tuvo los 10 mandamientos en sus manos escritos. Dios no solamente le dio eso a Moisés. Dios le dio a Moisés su gloria. Su presencia estaba con Moisés, porque Moisés se negó a abandonar la presencia de Dios hasta haber recibido la palabra de Dios. Y muchos de nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. No debemos abandonar la presencia de Dios hasta haber recibido el mensaje de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces es difícil hacer esto. Muchas veces es difícil permanecer. Es difícil permanecer. Bueno, nada ha pasado en mi vida, ¿cómo voy a permanecer? Los problemas vienen y no veo tu mano, Dios. Has hablado promesa a mi vida y no veo tu mano. ¿Y qué hacemos? Nos damos por vencidos de su búsqueda. No permanecemos. Y esa es la clave, hermanos, para cada uno de nosotros. Es quedarnos. Es permanecer. Es estar ahí. Qué lindo es el Señor. Cuando nosotros permanecemos, podemos entrar en la presencia del Señor. Moisés había permanecido en la presencia de Dios durante tanto tiempo, esperando el mensaje de Dios, que la gloria de Dios había penetrado realmente su ser. La gloria de Dios penetró realmente su ser. Moisés pasó día tras día en una oración intercesora, porque en el monte Sinaí no había música, ni había televisión, ni había teléfono. Él pasó en una oración intercesora, buscando el perdón de los pecados, buscando la presencia de Dios, buscando conocer y comprender cada vez más al Señor y sus caminos. Y eso fue lo que llevó a Moisés a una intensa, profunda comunión con el Señor. La comunión con el Señor hace que nuestras vidas brillen. En la búsqueda de nosotros con el Señor ocurre algo en nuestras vidas que nos ilumina. Cuando tú lo buscas, Jennifer, la luz del Señor brilla sobre ti.
Incluso cuando no hayas visto el cumplimiento de Dios sobre ti, experimentarás la presencia de Dios sobre ti. Por eso necesitamos primero ir en búsqueda de la comunión que ir en búsqueda de la promesa. Tenemos que primero construir la comunión y luego esperar el cumplimiento de la promesa. Muchas veces queremos el cumplimiento de la promesa y luego entonces entramos a la presencia del Señor. Pero lo importante que tenemos que realizar es que por medio de la espera es que comienza la búsqueda. Primero tenemos que entrar en esa comunión con el Señor. Hermano, nosotros necesitamos una comunión intensa, buscar tanto a Dios que Él tenga que impartir su gloria en cada uno de nosotros. Así como Moisés brilló su rostro, y quizás tú me vienes y me dices a mí: pero pastora Mari, mi rostro va a brillar si yo entro en el lugar secreto y estoy ahí 40 días. Bueno, puede que sí, porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Pero si tu rostro no brilla físicamente, cuando tú sales de la presencia del Señor, cuando ya tú has entrado en una comunión intensa con el Señor y sales de la presencia del Señor, tu vida refleja su brillo. Tu vida refleja su luz. La manera en que tú te comportas, tu comportamiento refleja su luz. Tu comportamiento refleja su presencia, ¿verdad? Su gloria se refleja en nuestra forma de hablar. Su gloria se refleja en nuestra identidad, en lo que somos como esposos o como esposa, en lo que somos como hijos, ¿verdad? Su gloria se va a reflejar en mí y se va a reflejar en ti, aún sin tú siquiera decir algo. Cuando tú pasas tiempo y permaneces en la presencia del Señor, como hijos de Dios, podemos reflejar su presencia solamente con nuestro rostro, sin tener que hablar, sin tener que decir nada. Siempre debes ir en pos de su propósito, porque ahí es cuando tú descubres la esencia de su presencia. Tu meta debe ser buscar estas tres cosas por medio de la oración, no importando nuestra temporada. Y esto ocurre, hermanos, por medio de la oración y el estudio. Nosotros por medio de la oración y el estudio podemos conocer su voluntad. Nosotros por medio de la oración y el estudio podemos entender su voluntad. Nosotros podemos, por la oración y el estudio, podemos probar su voluntad. Cuando buscamos el conocimiento oculto de Dios a través de la oración, cuando tenemos el deseo de entender su voluntad y sus caminos, cuando buscamos seriamente, esto resulta en nuestras vidas en profundas revelaciones. Cuando estamos pasando por diferentes circunstancias en nuestras vidas, por diferentes problemas en nuestras vidas, y nosotros buscamos al Señor, esa búsqueda hace que nuestras circunstancias tengan un resultado, y ese resultado son intervenciones divinas del Señor hacia nuestra vida. Escucha, Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Entonces nos toca a cada uno de nosotros investigar. Dios, ¿qué es lo que tú tienes para conmigo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es tu plan para conmigo? Y a veces tenemos miedo de ir a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú tienes para conmigo? ¿Cuál es tu propósito para conmigo? ¿Cuál es tu plan para conmigo? Porque sabemos que todas las oraciones que el Señor contesta son activas. Hay algo, hay un resultado, pero el Señor te va a decir: esto es lo que tú tienes que hacer para llegar. Y a veces eso es lo que nos da miedo, a veces eso es lo que nos asusta. No nos queremos comprometer porque quizás pensamos que podemos fallar. Entonces nos asusta el comprometernos a obedecer su voluntad. Y es difícil comprometernos. Hoy en día las personas no quieren comprometerse. Hablando del mundo por completo, no hay compromiso. Pero lo que debemos entender es que el compromiso en el Señor
es lo que nos lleva a buscar el más de Dios, el que nos lleva a buscar más de Él. A veces queremos que Dios nos muestre su plan y su propósito. Y hermanos, tenemos que trabajar en la investigación. Yo estoy en la escuela y esta semana me toca hacer un trabajo de investigación. Entonces es más fácil estar 7 semanas solamente haciendo una tarea pequeña que pasar una semana escribiendo 6 papeles en un trabajo de investigación. Pero ¿sabes qué? Que mi trabajo de investigación hubiera comenzado hace 7 semanas atrás. Entonces nosotros estamos en nuestras vidas, en un constante trabajo de investigación con el Señor. No esperemos hasta tarde para investigar qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas con nosotros. Dios nos ha llamado, y por tanto, como Dios nos ha llamado, eso nada más ahí debe abrir puertas para nosotros comprometernos en la búsqueda de lo que Él quiere en nuestras vidas. El tercer punto del por qué es importante la búsqueda, y este es uno de mis favoritos, es porque Dios utiliza las pruebas para purificar nuestras vidas. Purificación a través de pruebas. ¿Sabías tú que tu peores pruebas es donde ocurren las poderosas intervenciones divinas del Señor? Y tengo un buen ejemplo en la Biblia. Creo que este ejemplo, ninguno de nosotros hemos sufrido como ha sufrido Job. Ninguno de nosotros hemos tenido tanto sufrimiento como la vida de Job. En Job 23, él tiene un momento de desesperación. Él mira su proceso y él dice, en Job 23:2, él dice: hoy también mi queja es amarga. Mi mano está pesada a causa de mi gemido. Yo he tenido personalmente días en donde yo le digo al Señor: hoy mi queja es amarga, Dios. Hoy me levanté quejándome desde por la mañana hasta por la tarde. ¿Cuántos de ustedes no han tenido un día así? Hoy mi queja, Señor, es amarga. Sabe a limón con agua sin azúcar. Cada uno de nosotros hemos tenido un día así. Hemos tenido temporadas de amargura. Hemos tenido temporadas de queja. Job estaba comprometido con el Señor. Él le amaba, pero tenía una queja. Él había perdido todo. Él había soportado dolor. Él estaba siendo atacado personalmente por sus amigos. Él estaba siendo despreciado por todos. Él era inocente mientras él sufría. Habían tantos culpables alrededor de él y estos estaban quedando impunes. Mientras él era inocente, él decía: pero Dios mío, otros no te están buscando, otros están viviendo una vida sana y próspera, y aquí estoy yo, que mientras te estoy buscando, ¿verdad? Que mientras no he dado la espalda, estoy sufriendo sin razón aparente. Entonces Job se sentía como algunos de nosotros nos podemos sentir hoy. Podemos ser sinceros el día de hoy. Job se sentía como algunos de nosotros nos podemos sentir hoy. Dios, pero entre más clamo, menos te escucho. Dios, pero entre más te pido, menos veo que tú me estás dando. Dios, pero yo estoy viendo a aquellos que no están sirviéndote, que están felices e impunes, y yo que estoy aquí sirviéndote, estoy en la iglesia, estoy tratando de poner mi vida en orden, no veo tu mano. Job fue atacado hasta por su propia esposa. Hermano, si yo fuera Job, los puertorriqueños se me hubiera salido ya. Mi primera reacción sería defenderme, pero Job no lo hizo. Él volvió su corazón a Dios y él se quejó con Dios. Él se quejó con Dios. No te quejes con nadie que no te pueda entender. Ve a Dios y quéjate con Él. No todos van a entender tu amargura, no todos van a entender tu tristeza, no todos van a entender por lo que tú estás pasando. Cuando buscamos a Dios de verdad,
no hay necesidad, hermanos, de defendernos de nuestros acusadores. Cuando buscamos a Dios de verdad, no hay necesidad de darle espacio a los pensamientos fastidiosos que están en nuestra mente, que a veces quieren tomar control. No hay necesidad de hacerlo. Cuando buscamos a Dios y el enemigo viene a invadir nuestro espacio, no hay espacio para él. La Biblia dice en 1 de Juan 3:20 que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. El porqué de Job se convirtió en la razón de anhelar al Señor. El porqué tuyo se tiene que convertir en la razón de anhelar lo que Dios tiene para contigo. El por qué, Dios, ¿por qué tú estás haciendo esto en mi vida? Como no sé el por qué, todavía no he entregado el por qué a mi vida, entonces yo voy a doblar rodilla y a buscar el por qué de lo que está pasando. Me encanta el versículo 3 y 4 del capítulo 23 de Job, porque él dice: si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos. Job quería saber dónde encontrar a Dios. Él quería estar cerca de la morada de Dios y darle a Dios todas las razones para que Dios lo librara. Él quería entender por qué Dios le permitía sufrir tan intensamente. Él quería. Él era humano, él estaba sufriendo, él quería, él le llevó su queja al Señor. Pero algo que Job no perdió fue la esperanza. La esperanza a nosotros nadie nos las puede quitar. Algo que Job no perdió nunca fue la esperanza. A pesar del silencio del Señor, Job estaba seguro de que si él pudiera ir cara a cara al Señor, él no lo condenaría. Él no presentaría cargos contra él. Él lo escucharía. La esperanza y la confianza de Job en lo invisible se mantuvieron vivas a pesar del sufrimiento. Nosotros estamos estudiando el libro de Romanos los martes, y algo que estudiamos en cuanto al libro de Romanos en el capítulo 5 es que la esperanza no avergüenza. Cuando tú estás pasando o estamos pasando por situaciones difíciles, cuando se ve la cosa dura, por decirlo así, el Señor te ve y el Señor no te avergüenza, porque tú estás esperando en el Señor. La esperanza, cuando estás en el Señor, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nunca deja de responder a una oración. Aunque no nos responda inmediatamente, Él nunca deja de responder a una oración. ¿Sabes por qué? Porque en cada oración hay una razón. Porque detrás de esa espera que tú estás teniendo hay una razón. Ahora, ¿necesitamos saber la razón? No. Le puedes preguntar a Dios por la razón. Quizás Él te la da, quizás no. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que reconocer en nuestro camino cristiano es que el Señor es un Señor soberano. Él es un Señor soberano. Una cosa que sí tenemos que entender es que vamos a estar seguros de que mientras nosotros esperamos, Dios todo lo trabaja para bien. Todo lo trabaja para bien. Job no tenía todo lo que estaba pasando. No entendía, todo lo que estaba pasando. Pero sabía que lo haría más fuerte y sabía que lo haría mejor. Entonces, nuestro trabajo, hermanos, en este caminar cristiano es buscar, y el trabajo de Dios es refinar y purificar nuestras vidas. Entonces vemos que en la vida de Job vemos un hombre que no dependió de las respuestas que recibía de Dios.
Por el contrario, Él dependió de la soberanía y la existencia del Señor. Nosotros, nuestra vida cristiana no debe depender de las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Debe depender del amor que nosotros le tenemos al Señor. Depende tu caminar con Dios de las oraciones y necesidades que tú tienes ahora mismo en este momento, o te estás arraigando, estás permaneciendo en el compromiso y el amor que tú le tienes a Dios. ¿Están tus ojos fijos en lo que necesitas o están tus ojos fijos en el Jesús que estamos sirviendo? Jesús es nuestro Salvador. Él nos ofrece una relación que va más allá de nuestras necesidades y deseos inmediatos. Él nos llama a una vida de fe profunda. Y lo bueno de este caminar cristiano es que mientras nosotros estamos buscando, Él nos está mostrando. Él nos está mostrando. Tenemos que elegir caminar con Dios, no solo por las respuestas que buscamos, sino por la relación que Él nos ofrece. Puedes ponerte sobre tus pies. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el autor, Él es el perfeccionador de nuestra fe. Nosotros encontramos purificación, nosotros encontramos todo lo que necesitamos en Él. Solo en Él. Y muchos de nosotros quizás estamos esperando por una respuesta. Muchos de nosotros decimos: Dios, pero ¿por qué no me has contestado? Pues yo quiero que sepas que mientras Dios trabaja en esa respuesta, no estás perdiendo tiempo en tu búsqueda con Él. Estás ganando, al contrario. Y a veces nos sentimos como que, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? En el 2017 yo viví un momento así. Yo sé que algunos de ustedes ya saben mi testimonio, pero el testimonio de uno nunca debe dejar de contarlo, porque siempre toca a alguien. Y en el 2017 yo viví una depresión muy intensa, en donde mi vida estaba en peligro. Y lo primero que yo le preguntaba al Señor era: ¿en dónde tú estás? Yo te sirvo en donde tú estás. Yo soy tu hija, yo lo sé. Yo te acepté como mi Salvador, yo lo sé, en donde tú estás. Y hubo un momento en que yo dije: yo creo que no vale la pena seguir en este caminar. Y hubo un momento en que yo dije: ¿sabes qué? Yo voy a detenerme aquí. Yo voy a tomar mi salud en mis manos y yo voy a cuidarme a mí. Y no voy a ir más nada, no voy a ir en la búsqueda del Señor nada más. Pero lo poco que sabía era que mientras yo estaba en esa constante búsqueda, Dios estaba mandando de Él a mí. Y en el constante búsqueda, Dios me estaba purificando, Dios me estaba renovando. Y yo ni siquiera me estaba dando cuenta de lo que Dios estaba haciendo en mí. Job 23:10, Job le dice al Señor: Él en cambio conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Entonces Dios comenzó a enseñarme sus caminos y a purificarme. Y entre más días pasaban, más purificada yo estaba. Ahora, lo que yo no sabía es que 5 años, 6 años después, Dios iba a usar eso para construir mi testimonio. Nada de lo que pasa en tu vida en las manos de Dios se cae. Nada. Todo lo que tú estás pasando, cuando tú estás y le entregas eso al Señor, hay un propósito y eres refinado como el oro. Todo y cada una de las cosas por las que tú estás pasando hoy, el Señor las conoce, las ve, y en su tiempo Él va a contestarlas.
Ahora, lo que nos toca a nosotros es seguir en la búsqueda. No te canses de jugar a las escondidas con Dios. Sigue buscándolo. La palabra está llena de secretos que aún nosotros viviendo 100 años o 110 años no vamos a poder descubrirlo. Pero Dios te va a entregar lo que tú necesitas en estos tiempos para tu vida. Que si tenemos que saber todo, no lo vamos a saber. Pero que si Dios toca el todo de nosotros, sí lo va a tocar. Así mientras nos preparamos para orar y los oradores pasan al frente, quiero dejarte saber que Dios está aquí y que Dios conoce tu vida y que Dios quiere que nosotros y cada uno de nosotros dependamos de Él y estemos en la constante búsqueda de Él. Si hoy tú tienes que entregarle algo al Señor, hoy es el día. Que vengas al frente y digas: Señor, me lleno de valentía y te entrego esto, te entrego esta situación, Señor, aunque quizás estás en silencio y no te puedo escuchar, Dios, te lo entrego y espero en ti. Amén. Si no conoces a Cristo, hoy es el día que te presento al Señor Jesús, el Señor que libera, el Señor Jesús que quita, que libera depresiones, que libera nuestras vidas, que libera enfermedades. Él está aquí presente. Te lo presento hoy en día. Quizás estás viendo por las redes sociales. Te presentamos a Jesús hoy. Él es el que transforma, Él es el que cambia. Pasa al frente si necesitas oración. Amén.